TS Norberto Serafini presenta Equipo 3200 litros, especial Pecan. TS Norberto Serafini, líder nacional. Hola, buenas tardes nuevamente. Soy Mariana D'Alessio, ingeniera agrónoma. Vamos a hablar ahora sobre producción orgánica y agroecológica de pecanes en conjunto con Alejandro But, que también es ingeniero agrónomo y se ha especializado en el manejo agroecológico de cultivos. Con Alejandro estamos trabajando en la implementación del manejo agroecológico en una finca de producción de pecanes ubicada en San José, Entre Ríos, con el objetivo de llevarla a la producción orgánica certificada. Vamos a mencionar algunos conceptos básicos. Vamos a hablar sobre el panorama de la producción de pecan orgánica en Argentina,
Vamos a hablar un poco del mercado nacional e internacional de orgánicos. Alejandro va a explicar algunas diferencias entre el sistema convencional y el agroecológico y va a explicar las bases para iniciar una transición hacia la producción agroecológica. Finalmente compartiremos algunas conclusiones. La producción agroecológica es un modelo productivo que se basa en principios ecológicos para diseñar agroecosistemas. Contempla un uso mínimo de agroquímicos y busca potenciar la interacción entre los componentes biológicos del sistema de forma que puedan garantizar el aporte de la fertilidad que el cultivo necesita y de esta forma lograr una producción eficiente. La agricultura orgánica se basa en los criterios del manejo agroecológico en cuanto al manejo agronómico en sí de la producción, pero se rige por una normativa que es reconocida internacionalmente. Y esa normativa asegura una trazabilidad del producto que permite garantizar que fue producido de esta forma en el mercado de destino. Bien. Para tener la producción orgánica certificada, como dijimos, hay que cumplir con una normativa. Tenemos que cumplir con la normativa del país de destino, el país que va a recibir la producción. Por eso tenemos que tener cierta planificación comercial previa para apuntar a las certificaciones de los mercados que queremos lograr. En el caso de Argentina, la ley es la 25.127, con varios decretos y resoluciones complementarias, que es la que establece todos los criterios que debemos cumplir para lograr la certificación. Para transcurrir este proceso de certificación, de implementación y de certificación, esto se debe realizar con una empresa certificadora que esté inscripta en el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina. Argentina está homologada con la normativa de la Unión Europea, de Suiza y de Japón. Es decir, que los productos certificados bajo esta normativa en la Argentina son compatibles, son bien recibidos en estos países. Si uno quiere destinar su producción, vender su producción a otros destinos, hay que tener en claro qué requisitos tienen estos otros países en cuanto a su reglamentación y con la misma empresa certificadora se puede gestionar la correspondiente certificación. Por ejemplo, si uno quiere comercializar a Estados Unidos, debe certificar con otra normativa, la correspondiente a este país. Al consultar el listado de establecimientos habilitados para producción orgánica, encontramos solamente, por lo menos en el último que está publicado, que es del año pasado, 4 establecimientos de producción de pecan certificados. Y de estos, solamente 2 están ofreciendo un producto certificado en el mercado. Uno es el Pampa Orgánico, acá a la izquierda, que es un establecimiento ubicado en Varadero, provincia de Buenos Aires, y el otro es Nucana, un establecimiento ubicado en Entre Ríos, en la localidad de 1 de Mayo. Sabemos además que hay un montón de muchas plantaciones que están implementando el manejo agroecológico. Vemos crecientemente que se comparten experiencias de este tipo. No tenemos registro de ello porque no está publicado, pero sería muy interesante tener algún tipo de intercambio para también tener conocimiento de quiénes son y cuándo. Cuando tenemos que caracterizar el mercado interno de pecanos y el mercado argentino, vemos que en general el consumo de productos orgánicos certificados es muy bajo. No están muy desarrollados los mercados específicos para productos orgánicos, si bien sí hay un gran crecimiento de productos saludables, dietéticas, productos, digamos, nutricionalmente saludables, pero no vemos un gran desarrollo de productos, digamos, una oferta de productos orgánicos consolidada. Hay una creciente presencia en ferias de tipo agroecológicas, en localidades en el interior donde productores llevan su producción agroecológica y la comercializan. Vemos que el mercado agroecológico está muy asociado a la venta local, donde uno tiene conocimiento del productor, o si no lo conoce siempre hay alguna otra persona que le dice sí, lo que él está produciendo es en forma agroecológica.
O sea, que si bien la falta de un sello de garantía se compensa con el conocimiento de ese productor. Y también están creciendo mucho las redes de productores agroecológicos que se controlan entre pares. También un fuerte crecimiento de la distribución directa al consumidor a través de bolsas, cajas de productos, canasta de productos orgánicos, mucha oferta a través de las redes. Bueno, vemos muy poca oferta de frutos secos orgánicos en el mercado y sobre todo muy pocos de pecan, como os dije anteriormente. Y no vemos que haya realmente una diferencia en precio entre un producto producido, no es pecan, producida, mediante un sistema convencional de muy buena calidad, con una producida bajo certificación orgánica de muy buena calidad, el precio no tiene una diferencia el orgánico con respecto al otro. O sea, concluimos que es un mercado de nicho, un grupo de clientes específicos que demandan este tipo de producción y bueno, quien pueda satisfacerla, bienvenido sea, ese mercado existe, pero es pequeño. Cuando vamos al mercado internacional, la cosa cambia un poquito y acá en esto nos basamos en las publicaciones de un evento reciente que se hizo en Alemania, la jornada BioFac, donde se brindó un panorama del mercado internacional de orgánicos. Y vemos que el 85% de la demanda de alimentos orgánicos se concentra en Norteamérica y en Europa. La Unión Europea recientemente ha firmado el Pacto Verde Europeo, en el cual se propone un plan de trabajo para llegar a una economía mucho más sostenible en diversos aspectos vinculados a reducir el impacto ambiental, reducir la contaminación, mejorar la biodiversidad, un uso más sustentable de las energías y demás. En este marco se propone que la superficie cultivable sea en un 25% de forma ecológica u orgánica para 2030 y haber reducido para 2030 un 50% el uso de plaguicidas químicos. Para alcanzar estos objetivos se propone, entre otras cosas, reafirmar la confianza de los consumidores en el consumo de orgánicos, para lo cual está trabajando en una reforma de la legislación vigente. Contempla ofrecer herramientas de financiamiento a los productores, fomentar la investigación y estimular la demanda de productos orgánicos. Esta estrategia está resaltada porque es una estrategia que también nos beneficia a nosotros como proveedores de este mercado. Vemos en el gráfico que está en la parte superior derecha cómo viene incrementando en la línea verde la superficie cultivada bajo manejo orgánico y la línea roja más arriba cómo viene incrementando el consumo de alimentos orgánicos, sobre todo con un mayor crecimiento en los... Acá vemos la situación de Estados Unidos, que también viene incrementando las ventas de alimentos orgánicos crecientemente, como vemos en las barras verdes que se ven en el gráfico de la izquierda. Y cuando observamos cómo se compone la canasta de productos alimenticios orgánicos en este mercado, vemos que más del 35% lo ocupan las frutas y vegetales, frutas y verduras, que serían la categoría donde el pecan está incluido. Y por otro lado también tiene una fuerte participación el rubro de snacks. En el mercado internacional sí vemos un mercado específico. Es común ver en los supermercados una góndola específica para productos orgánicos y un estímulo a su consumo, así como también tiendas donde comprar productos de este tipo. Y también vemos una diferencia en el precio bastante marcada. Esta es una imagen tomada de nuts.com, donde vemos un precio mucho mayor para una nuez certificada que la nuez tradicional, de $22 por libra contra $15 por libra acá en la derecha, la nuez pelada entera. Y la nuez partida también con una importante diferencia. En general, a nivel mundial, se observa una tendencia creciente a valorar los productos saludables. Y esto ya se viene dando, pero últimamente con el efecto de la pandemia se ha potenciado el interés hacia alimentos que garanticen el cuidado del ambiente en su proceso productivo. No solo ocurre esto en Europa y en Estados Unidos, sino que se está dando también en los demás países y lo pueden verificar en la información publicada en este evento BioFac, donde figura acá abajo la cita. ¿Y qué pasa en Argentina? Argentina también se ha propuesto promover el desarrollo del sector orgánico.
y posicionar la producción orgánica en el mercado internacional. Ha publicado recientemente el Plan Estratégico Argentina Orgánica 2030, donde busca incrementar la producción de orgánicos y que este incremento se dé teniendo mayor cantidad de productores, ¿sí? Más producción con más productores. Y para ello está contemplado estimular la investigación y la transferencia de tecnología, promover instrumentos, herramientas de financiamiento comerciales, fiscales, que fortalezcan, que consoliden este tipo de producción y también promover formas organizativas como redes, asociaciones, clústeres de productores que puedan compartir los resultados de las investigaciones, que puedan compartir este financiamiento y experiencia. Ahora vamos a escuchar a Alejandro But, que nos va a hablar sobre la implementación del manejo agroecológico en una finca. Buenas tardes, yo soy Alejandro But, ingeniero agrónomo, recibido hace unos 20 años ya en la Universidad Nacional de Rosario y dedicado a la agroecología desde hace unos 10 años, con distintos tipos de experiencias en horticultura y en fruticultura. A raíz de un trabajo que venimos llevando junto con Mariana D'Alessio en Pecanes Pier, allá en San José, 80 hectáreas de pecanes, que ya tienen 15 años en producción, venían con 15 años en producción convencional y hace 2 años que empezamos a hacer una transición hacia agroecología, es que nos piden hacer esta charla acerca de las bases para poder realizar una transición adecuada. Y bueno, de eso se trata la charla. Como primer punto, lo que quiero marcar es la diferencia de que se trata de 2 sistemas diferentes de producción. Es decir, no se trata solo de cambiar insumos químicos por orgánicos, sino que son dos sistemas que utilizan herramientas diferentes y que tienen enfoques diferentes en lo productivo, en cómo mejorar, cómo llevar adelante esa producción. Bueno, como primera medida vamos a enfocar básicamente en los puntos agronómicos del manejo y no en otras cuestiones que pueden llegar a hacer diferencia también entre ambos sistemas, ¿no? Desde lo agronómico vamos a encontrar que el sistema convencional basa su producción básicamente en una tecnología de insumos, es decir, para lograr mayor rendimiento lo que buscan es, lo que se usa es mayor cantidad de insumos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas para protección del cultivo, pero bueno, y esa es básicamente la principal herramienta para aumentar los rindes. El riego también es un punto importante, pero básicamente en líneas generales es más fertilizante le pongo a la finca, mayor rinde voy a esperar. Voy a tratar de sacarme de acá del cuadrito, ahí está, yo creo que ahí ya no me ven más. Bueno, en cuanto al suelo, se lo trata desde el sistema convencional básicamente como un soporte, es decir, no se realizan demasiadas tareas en favor de acondicionar el suelo, de regenerarlo, de lograr mayor aporte de materia orgánica o de hacerlo más fértil, sino que básicamente es un soporte y se utilizan otras herramientas para lograr la producción. En cuanto a la diversidad vegetal, en un sistema convencional tiende a la disminución. ¿Por qué tiende a la disminución? Porque, por ejemplo, en fruticultura, lo estamos viendo acá, se hacen aplicaciones de herbicida total debajo de las copas, lo cual disminuye totalmente la vegetación y la diversidad. Acá lo vemos también en cítricos, ¿no? Esto va a terminar pelado, sin vegetación. Y el espacio entre las líneas de plantaciones quedan con la vegetación que hay naturalmente en el lugar. No se incentiva lograr mayor diversidad de la vegetación del espacio entre hileras de árboles. Acá también lo vemos en el cítrico. Esto es un paño de gramíneas, un Paspalum notatum. Básicamente está él, no hay gran diversidad biológica. En cuanto a las plagas y enfermedades, podemos decir que a medida que aumentan los años de cultivo, lo que suele ocurrir en un sistema convencional es que aumente la presión de plagas y enfermedades. Es decir, cada vez suele ser más difícil el cultivo porque comienzan a haber algunas plagas y enfermedades de más difícil control o que requieren mayores cantidades de insumos para poder controlarlas.
Esto acá nos parece importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque en la realidad lo que está ocurriendo en ese sistema es que al perder la diversidad botánica y por el tipo de fertilizantes que utiliza, que los fertilizantes de síntesis son fertilizantes que tienen muy poca variedad mineral, muy poca diversidad mineral, eso genera ciertos procesos biológicos que tienden a generar lo que después, dentro de la planta, lo que después nutre la misma plaga. Entonces, por el tipo de fertilizantes que usan, por la falta de controladores biológicos, por la no regeneración del suelo, tiende a ocurrir que el sistema tiende a desarrollar cada vez mayor cantidad de patógenos. No digo que sea siempre, pero en líneas generales ocurre eso. Y en cuanto a la salud ambiental, también podemos decir que se ve comprometida porque por efectos de deriva que puedan ocurrir en alguna aplicación, deriva primaria de productos químicos, derivas secundarias, que puede ser una volatilización de algún producto y que se va fuera de la finca, digámosle, volando en el aire. Y también, bueno, y estos aspectos son muy importantes, sobre todo en zonas donde tenemos gente que vive dentro de la finca, que generalmente es así, o en ambientes periurbanos. Esto está trayendo muchos problemas en los ambientes periurbanos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es que compromete la salud. Vemos que puede haber un compromiso con la salud ambiental. En el tema de la agroecología o un sistema agroecológico de producción, siempre enfocándonos en lo agronómico, vamos a hablar de eso hoy en día. Esta es una foto de Pecanes Pierre. Él es Daniel Díaz, el encargado de llevar adelante la producción, encargado de campo, digámosle. Bueno, acá están los pecanes y acá vemos un poco la diversidad y la diversidad vegetal y el contenido de la cantidad de plantas que hay. Decíamos, el sistema agroecológico basa su producción más que nada en una tecnología de procesos, es decir, no busca mayor cantidad de insumos. Si bien aprovecha los insumos, los bioinsumos, que pueden ser producidos en la misma finca, en su gran mayoría, lo que busca como sistema de producción es desarrollar procesos naturales e intensificarlos que permitan mejorar el suelo, mejorar el tapiz y la diversidad botánica para que haya controladores biológicos, y todo eso en forma natural. Lo que se busca es intensificar esos procesos, ¿no? Entonces ahí van a ver que no vamos a estar haciendo aplicaciones debajo de las copas y que el espacio entre los árboles lo vamos a estar sembrando con distintos tipos de plantas como para que nos generen, ¿cómo te diría? Para que generen mayor diversidad botánica y algún servicio ecosistémico. Es decir, por ahí nosotros necesitamos mayor aporte de nitrógeno. Vamos a tratar de lograr leguminosas que puedan nodular, que tengan raíces fuertes, que prosperen en ese campo. Por ahí queremos mayor fósforo. Vamos a intentar tener vegetación permanente para el desarrollo de micorrizas, solubilización de fósforo, aprovechamiento del agua de lluvia, las mismas raíces fuertes que puedan romper capas duras. Esas raíces nos van a permitir lograr mayor permeabilidad, mayor percolación de agua en un terreno, si es que la compactación es un problema. Digamos, nosotros hay herramientas para poder lograr distintos servicios ecosistémicos de regeneración del suelo, de aporte de materia orgánica, de mayor diversidad de controladores biológicos, dándole plantas que permitan ser refugio de esos insectos que van a ser después quienes puedan controlar distintos tipos de insectos que afecten a las plantas, fitopatógenos, insectos u hongos, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, de desencadenar procesos naturales, intensificarlo. El suelo es la gran clave. Se van a hacer un montón de tareas para poder regenerar el suelo, para poder hacerlo más fértil. Esas tareas son básicamente lograr diversidad vegetal, diversidad biológica. Pueden ser aportes de bostas compostadas, pueden ser aportes de compost, de bokashi también, pero la realidad es que va a ser mucho más económico lograrlo
con la acción de raíces de plantas vivas. Una cosa no impide a la otra, pero probablemente se usen las dos técnicas en distintos cultivos, pero bueno, básicamente se trata de eso, de regenerar el suelo, de aportar diversidad y de lograr la vegetación que uno quiere lograr en base a los objetivos que uno tenga. Más adelante lo vamos a poder desarrollar. En cuanto a plagas y enfermedades, a medida que el sistema va avanzando, tiende a haber menores problemas de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque hay controladores biológicos, porque hay un suelo que está funcionando mejor y porque la nutrición que se realiza con productos orgánicos o naturales es muy diversa. No es una gran concentración de pocas sales, sino que se trata de sales muy diversas, de minerales muy diversos, y eso genera en la planta una mayor fortaleza, digámosle. En cuanto a la salud ambiental, la vemos mejorada. ¿Por qué? Porque primero no se aplican productos químicos, y segundo, hay gran cantidad de diversidad biológica en la finca. Eso va a permitir que se mejore también el ambiente. Hay alta tasa de fotosíntesis, alta tasa de captura de dióxido de carbono, alta producción de biomasa o de materia seca. Es decir, todo eso tiende a generar una mejora ambiental. Acá hay otra foto, es de Jairo Restrepo en un cultivo de palta. Bueno, la idea es esa, es ver diversidad, alta producción de materia seca, raíces que están penetrando el suelo y mejorando la porosidad, actuando a través de sus exudados radiculares. Esto después se puede llegar a cortar y dejar como mulch en el espacio que están acercándolo hacia las plantas, o se lo puede dejar en el mismo lugar. Hay todo un manejo. Esto no se trata de sembrar y me olvido, sino que se siembra y se corta y se hace un manejo adecuado para que ese espacio interhileras de plantación nos genere el servicio que estamos buscando. Acá tenemos otra foto, esto es de Brasil, muchas gracias al doctor Tales Poleto, donde vemos un maíz. Este maíz, la verdad que yo no sé si es forrajero o es de renta, pero bueno, generación de materia seca. Este maíz se puede llegar a aprovechar con animales. Si fuera de renta se podría llegar a cosechar, o si no, se puede llegar a cortar e incorporar en la misma finca con la función de mejorar el suelo del lugar. El rastrojo del maíz es muy bueno, es muy abundante, la producción de materia seca que tiene el maíz es muy elevada, así que puede ser un gran aporte. Esto sería en alguna parte de la producción. No nos olvidemos de la diversidad. Siempre vamos a estar buscando diversidad, pero podemos tener una parte de nuestra producción con una finalidad de renta para que nos permita un mejor flujo de caja, por ejemplo. Esta es una producción biodinámica en lo de la familia Argomamedo. Acá está Aníbal, acá está Mariana y acá está Alejandro Quiroga, que es quien lleva adelante la producción de Pécanes Pierre. Estuvimos viendo esta plantación, tiene más de 20 años sin producción, sin usar agroquímicos de ningún tipo, ni fungicida, ni insecticida, ni fertilizante. La verdad que vimos árboles muy sanos, con muy linda carga, con muy buen tamaño de nuez. Lo vamos a ver más adelante. En este punto me parece súper importante, que es que siempre se andan el tema de las malezas y de los pastos y de los yuyos que crecen debajo de los árboles, y la competencia con el árbol por el tema del agua y los nutrientes. Esto es un trabajo que hizo el INTA de Marcos Juárez, lo dieron hace poquito en un simposio de cultivos de cobertura, muy interesante. Ellos largaron los dos infiltrómetros, este y este, a correr al mismo tiempo, uno sobre un rastrojo y otro sobre una pastura que todavía estaba verde. Y bueno, y vemos que donde está sobre el rastrojo, donde no hay raíces vivas, la infiltración es llegará acá cerca de los 10 milímetros, y acá estamos pasando los 25 milímetros de infiltración al mismo tiempo. Entonces ese efecto es muy importante, porque si bien estos pastos verdes consumen agua, también lo que ocurre es que permiten un mayor aprovechamiento del agua de lluvia. Es decir, logras mayor infiltración del agua de lluvia, menor erosión de suelos. Entonces
es importante este tema de no solo ver lo que consume la planta, sino también ver otro aporte que hace, que es el de mejorar la infiltración de agua. Ellos llegaron a la conclusión de que los cultivos de cobertura logran una mayor infiltración, captación e infiltración de agua entre un 40 y un 80% respecto a lugares donde no hay cultivo de cobertura, con picos que pueden superar esos valores, ¿no? Esta es otra diapo que está muy interesante también, es para ver las distintas arquitecturas de las raíces, las distintas arquitecturas radiculares de las distintas especies que puede haber en una finca, y para saber nosotros a ver qué tipo de servicio buscamos de alguna planta, ¿no? Acá vemos que acá vamos a tener mucho mayor fijación de suelo, quizás son raíces no tan potentes como pueden llegar a ser estas llegan a otra profundidad, pueden llegar a traer agua y minerales de zonas más profundas, ¿no? Bueno, esto es importante, esto es un pasto en general, hasta dónde llegan las raíces de los pastos, esto es algo ya más desarrollado. Bueno, entonces esta diferente arquitectura radicular nos permite generar distintos servicios en nuestra finca. Tenemos que ver qué es lo que necesitamos para saber qué usar. Y por otro lado, cada una de estas plantas van a trabajar sobre distintos, o van a solubilizar distintos minerales del suelo, es decir, algunos más silicio, otros más azufre, otros pueden llegar a fijar nitrógeno, algunas pueden lograr mayor interacción con micorrizas, otras menos. Entonces, bueno, esa diversidad biológica y botánica es muy interesante de tener. ¿Por qué? Porque si tuviéramos solo de esta planta, bueno, vamos a lograr un solo servicio. Ahora, si tuviéramos una composición botánica de alta diversidad, vamos a lograr distintos tipos de servicio ecosistémico y distintos tipos de acciones sobre el suelo. Ese punto, esa herramienta me parece muy interesante para poder llegar a planificar distintos tipos de pasturas o cultivos de servicio que estén entre las líneas de los pecanes y que generen el servicio de mejorarnos el suelo. Acá vemos una raíz creciendo en un suelo empobrecido, en un suelo compactado. Si ustedes ven, acá tuvo que doblar, agarró otra hendidura para poder seguir progresando. Creo que acá puede ser que se haya partido en dos esta raíz pivotante, que era la principal. Casi no hay pelitos radiculares, hay muy baja liberación de exudados porque el ambiente no se lo permite. Y esta es una raíz que está en un suelo enriquecido y mejorado, un suelo poroso, un suelo grumoso, donde es otra planta, ¿no? Estamos claros, pero donde hay otro tipo de desarrollo radicular. No nos olvidemos que la mitad, más o menos la mitad, entre 40 y un 60% de lo que se produce, de los azúcares que produce la fotosíntesis, van vía raíces hacia el suelo. Eso son los hidratos de carbono que van hacia el suelo y nutren la biología del suelo. Entonces, esto nos va a permitir una mucho mayor incorporación de azúcares en el suelo que esta planta. Y esta nos está indicando en la realidad que tenemos que resolver un problema de compactación. A ver ahora. Bases para la transición hacia la producción agroecológica, perdón. Primero, realizar un buen diagnóstico de la finca. Esto es súper importante, clave. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos poder rankear, identificar los problemas que tenemos en la finca y rankearlos, es decir, cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes. Esto se hace haciendo buenas recorridas a campo y una buena matriz comparativa de problemas, analizando aspectos físicos, compactación de suelo, infiltración de agua, drenaje, topografía, el desarrollo de las raíces, aspectos químicos que lo podemos sacar con un análisis de suelo, aspectos biológicos también podemos llegar hay herramientas para poder determinarlos, y temas de manejo de la finca son muy importantes, a veces si tenés riego, si no tenés riego, la capacidad de realizar pulverizaciones, si podés o no fertilizar, ya sea por la maquinaria o por el dinero que puede llegar a costar. Estamos hablando de fertilización química o natural, biológica, orgánica. La temperatura, el clima, el viento, la lluvia, bueno, todos esos temas. Por ahí sabés que siempre tenés en verano un problema porque hay sequía. Bueno, todos esos temas se rankean en una matriz comparativa y ahí se define por dónde vas a iniciar tu proceso de transición, ¿no? En este proceso de transición lo que se va, luego del diagnóstico,
en el desarrollo de las soluciones para poder hacer el proceso de transición, hay que ver, siempre se va a priorizar, o es bueno priorizar, la realización de procesos biológicos que resuelvan el problema, que sea la biología quien pueda resolver el problema. Si no se puede, iremos con bioinsumos, pero lo ideal es generar un sistema que sea la biología y la botánica la que permiten regenerar ese suelo o solucionar esos problemas. Siempre se va a usar bioinsumos, sobre todo en el inicio de una producción agroecológica, en un inicio de una transición, se va a usar bioinsumos, pero la idea es que en el futuro, luego una vez regenerado el suelo y la finca, el uso de bioinsumos sea lo mínimo posible. Algunos ejemplos: si tenemos suelos compactados, bueno, hay muchas raíces que permiten romper capas duras, que pueden llegar hasta bastante profundidad y pueden llegar a generar la rotura de esos suelos compactados, mejorar la infiltración de agua y aportar materia orgánica en profundidad, porque esa raíz, una vez que se muera, va a ir se va a degradar y bueno, va a alimentar la biología del suelo. También hay sistemas, si uno fuera una plantación nueva, un sistema equiline, o sea, plantando según curvas de nivel y realizando algunas tareas de subsolado bien particulares y específicas para lograr mejor infiltración de agua. En la nutrición, bueno, como dijimos antes, podemos llegar a lograr buenas leguminosas que observemos que generen buenos nódulos, que esos nódulos están trabajando. Podemos llegar a usar brasicáceas para mejor movilización de azufre, gramíneas para silicio, desarrollo de micorrizas. Las micorrizas necesitan básicamente vegetación viva todo el año. Ellas pueden permitir, son hongos que se unen a la raíz del suelo y la raíz los nutre al hongo, y el hongo lo que hace es traer agua y solubilizar fósforo desde profundidades y aportárselas a la planta, ¿no? Es una relación simbiótica. El uso de bokashi, que es un gran activador del suelo, lo que hablábamos hoy, es una especie de compost, muy similar a un compost, pero con una actividad biológica muy superior. También podría ser compost, también puede llegar a ser distintos tipos de biofertilizantes para nutrición con micronutrientes. Eso se pueden hacer ahí. Y el problema de la sanidad, los biopreparados, hay una gran diversidad y de variedad de preparados, es decir, tenés insecticidas, fungicidas, o sea, caldo azufrado, caldo sulfocásico que te permite control de hongos y control de insectos, fofitos, agua de vidrio, que estamos viendo muy buenos resultados en control de sarna. Estamos ajustando la técnica, pero la verdad es que vemos un efecto sobre la sarna. Caldo ceniza, distintos tipos de quelatos orgánicos que van a ayudar a la nutrición. Bueno, hay una gran variedad de herramientas, muchos de herramientas y de bioinsumos, que muchos son muy sencillos de preparar y se pueden hacer en la misma finca. Eso genera costos muy bajos y un muy buen aprovechamiento de los recursos locales. Es parte de la idea. En cuanto a la genética, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros conocer ya que hay alguna genética que siempre es muy sensible a alguna enfermedad, o que no prospera, o que no carga bien, o lo que sea, eso es bueno conocerlo. Eso son muchos los técnicos que están hoy en día los técnicos especializados en pecanes están en muchos lados del país, y es bueno consultarlos para que ellos puedan asesorar y orientar acerca de la genética más adecuada para cada zona. En cuanto a la capacidad de trabajo, también es importante para uno determinar soluciones que puedan llegar a ser realizadas y no soluciones que después resulta que es una gran complicación llevar adelante. Entonces, bueno, conocer si se pueden hacer siembras, si no se pueden hacer siembras, el riego cómo es, si se puede mejorar o no es necesario, si tienen capacidad de aplicaciones, si tienen espacio para la autoproducción de bioinsumos. Bueno, eso es bueno hacerlo. La verdad que lo de los bioinsumos es fácil. En un par de días, en 2 o 3 días se pueden llegar a hacer todos los bioinsumos de la finca para todo el año. Pero bueno, hay que saber hacerlo, hay que tener el espacio, hay que tener los materiales, hay que ver los materiales locales que pueda llegar a ser. También una opción que aporta la agroecología es la diversidad en cuanto a la producción. No solo dedicarse, podemos llegar a generar algún espacio para producción de semillas. Eso es muy... O sea, diversificar la producción, eso es muy interesante. Podemos llegar a
pensar en la producción de carne con animales o de huevos, también en algunos espacios chicos de la producción nos sirven para mejorar el tema de la nutrición y mejorar el suelo, pero además nos pueden aportar una renta. Bueno, y el camino es desarrollar procesos que trabajen por sí solos, con acciones regenerativas que impliquen la menor demanda de insumos posibles, ¿no? En esto es importante también, es saber que vamos a ir de a poco, que vamos a hacer un espacio pequeño de prueba para ajustar todas las técnicas, para ver cómo funciona todo, si se hacen siembras, la preparación de los insumos. Vamos a hacer correr una finca que viene de convencional, van a iniciar un proceso de hacer correr un espacio agroecológico pequeño, a modo de prueba, a modo de escuela, a modo de observar qué ocurre en el terreno y cómo se siente todo el equipo de producción en la realización de esas tareas. Bueno, una vez que eso está bien claro y ya comienzan a verse algunos resultados, ahí se avanza a nuevas parcelas, ¿no? Entonces no hay que confundirse también. Primero es que no se logra de un día para el otro, y segundo es importante tener en cuenta que el producir agroecológico no es dejar de echarle cualquier cosa, o sea, dejar de echar insumos y ir a cosechar, porque eso te va a hacer llevar la producción a pique al piso, sino que se trata de desarrollar procesos con alta intensidad dentro de la finca, ¿no? O sea, procesos naturales de gran aprovechamiento energético, pero que estén con alta intensidad de producción, alta generación de materia seca, alta producción, alta tasa de fotosíntesis en la finca. Eso va a permitir generar materia orgánica que después la vamos a utilizar para mejorar el suelo y regenerar todo el suelo. Pero esto es en alta intensidad, si no, no van a dar los procesos, se van a hacer demasiado largos, no va a servir. Acá les quiero mostrar algunas fotos. Esto es lo del doctor Thales Spoleto allá en Brasil. Miren la sanidad y la carga de esos árboles, por lo menos el tamaño de esos pecanes, la verdad que están muy lindos. Esto es la familia Argomedo, muy linda carga y muy buena sanidad. Repito, más de 20 años sin usar ni un químico. Y esto es Pecanes Pierre en Entre Ríos, en San José, 80 hectáreas de pecanes en proceso de segundo año de transición hacia la agroecología. Para que vean que es factible lograrlo, que hay buenos desarrollos, que hay muy buenas experiencias. Es todo muy incipiente, pero la verdad es que me parece que hay algún camino muy interesante por recorrer en este aspecto. La producción orgánica y agroecológica, sobre todo la orgánica, que está certificada, tiene tiene una mejor facilidad de ubicación en el exterior y generalmente un precio diferencial. La agroecológica utiliza más o menos las mismas técnicas productivas desde lo agronómico, así que también es factible lograr eso sin certificar, digamos, lograr buena producción y buena calidad. Bueno, después de escuchar estas palabras de Alejandro, estas explicaciones, vamos a compartir las conclusiones. En primer lugar, decimos que producir pecan bajo manejo orgánico es factible. Como bien vimos, requiere un manejo muy planificado, ajustado a las condiciones del agroecosistema con que se va a trabajar y depende también de la historia previa de esa plantación. Es un proceso que lleva tiempo, en esto los pecaneros están acostumbrados a esperar, pero hay que tener claro que sobre todo cuando uno decide modificar el manejo convencional hacia uno orgánico, hay que ser muy paciente con los resultados. En segundo lugar, vimos que el mercado internacional de orgánicos es interesante, hay muchas oportunidades disponibles, pero también vimos que el mercado, la producción, la oferta de pecan certificado de Argentina es muy baja, pero hay voluntad política para incentivarla. También vemos cada vez con mayor frecuencia que las plantaciones ubicadas en zonas periurbanas se están viendo obligadas a implementar este tipo de manejo, ya que generan un impacto en sus vecinos, un riesgo que se debería evitar, sobre todo generado por las aplicaciones foliares que este tipo de cultivos requiere. Por último, somos conscientes de que el cuidado del ecosistema es responsabilidad de todos
y en este sentido todos los criterios de manejo que apunten a estos objetivos son bienvenidos. No solo el agroecológico, el orgánico, bueno, o el biodinámico, que también es muy interesante. También quien maneje, quien decida trabajar con un manejo convencional, es deseable que implemente las buenas prácticas agrícolas. Bueno, y ahora sí, por último, los invitamos a formar un grupo, un foro de intercambio de experiencias. Tenemos que ver bien de qué manera implementarlo, pero sería muy interesante poder compartir este tipo de temas entre colegas que estén trabajando en el tema. Productores, profesionales, todos los que quieran sumarse, pueden escribir por mail a las direcciones que van a aparecer en la siguiente diapositiva y lo iremos implementando. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, en nombre de Alejandro y mía. Estamos a disposición ahora para responder las preguntas o escuchar los comentarios que puedan aportarnos. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Alejandro Bot y a Mariana D'Alessio por participar de las charlas del clúster, una alternativa distinta a la convencional que usualmente estamos acostumbrados a usar, así que importante e interesante la charla. Bueno, vamos a empezar con las preguntas para Mariana y Alejandro. Pregunta para Mariana y Ale: ¿cómo queda Inglaterra a partir de su salida de la Unión Europea? Bueno, cualquiera de los dos, es indistinto. Mira, la información que mostramos recién era de la Unión Europea, pero bueno, yo no aclaré, tengo otro informe propio de Inglaterra, que también las características son similares en cuanto a tendencia del consumo. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Cómo puede empezar a capacitarse un productor para empezar a recorrer el camino de manejo agroecológico? Bueno, la realidad es que los productores en general son buenos observadores y esa es una gran clave del manejo agroecológico. Segundo, hay muy buena información en internet. Al que le interese el tema, pueden ver a Jairo Restrepo, pueden ver o leer a Ana Primavesi, que es una agrónoma brasilera fantástica, muy clara, tiene textos en castellano, tiene textos en portugués. Bueno, son dos maestros que a uno le permiten entender mucho. Todo se va a basar en la microbiología, pero también hay mucha observación a campo, poder aprender a observar un suelo, aprender a ver las raíces de las plantas espontáneas que están creciendo en el pecan y bueno, y se pueden hacer también bastantes controles a campo con herramientas sencillas, como puede ser un infiltrómetro, un penetrómetro. Pero con Jairo Restrepo, por ejemplo, Juan José Paniagua también tiene mucho. En YouTube hay mucho de ellos. Bien, muchas gracias. Bárbaro. Acá tengo una pregunta. ¿En un manejo agroecológico está prohibido el uso de herramientas químicas o en algún momento crítico se puede permitir más allá de alguna certificación? ¿Querés arrancar vos o querés que arranque yo, Mariana? No, iba a aclarar nomás que, digamos, no hay una regla en agroecológico, no hay una regla que sea como el orgánico, que por ahí, si estás comprometido con una certificación, sí o sí tenés que cumplirlo a rajatabla. Pero claro. Los criterios, como explicaste vos, Alejandro, si querés completarlo, no utilizar. O sea, al no estar certificando orgánico, no es que no está prohibido, digámosle. El tema del uso de agroquímicos ya está estudiado eso, lleva a ciertos procesos fisiológicos en la planta que te puede llegar a traer futuros problemas, ¿no? En cuanto a la fertilización, nosotros cuando empezamos a hacer un inicio de transición, continuamos con la fertilización química casi normalmente, hasta tanto vamos biologizando el suelo. A medida que vemos que el suelo va respondiendo, empezamos a disminuir la fertilización, el plan de fertilización. En cuanto a lo que es insecticida y fungicida, bueno, ellos, muchos tienen una función de nutrición, de aporte de distintos minerales y en base a eso también generan algún control. Y muchos otros
generan ciertos procesos celulares que van a traer problemas. Pero no es que esté prohibido, los van a ver a los problemas, digámosle. Bien, yo tengo acá una vez un poco fuerte, pero creo que está bueno que la respondan. ¿No crees que hay mucho verso y marketing en cuanto a lo agroecológico? Bueno, yo creo que hay mucho verso y marketing, sí, seguramente, como también lo hay en lo convencional, ¿no? Pero también hay mucho de base, hay muchísimo de ciencia. Esto es la base de la agronomía, o sea, estamos hablando de una finca con biodiversidad, una finca con regeneración de suelo, incorporación de materia orgánica, incentivación de la microbiología del suelo, de la microbiología de la hoja también, de la filófera. La realidad es que si uno ve, por ejemplo, agrónomos de estas épocas, cultivos por ahí más commodities, como puede ser Christine Jones o Gabe Brown. Christine Jones está en Australia y Gabe también, donde ellos tienen distintos tipos de cultivos y de asesoramiento y, bueno, son científicos, digamos. Christine Jones es científica, ¿no? Y te tira datos todo el tiempo, datos certeros de universidad, ¿no? De que me parece que rindió más. Claro. No sé si Mariana querés decir algo. Pero no. Sí, seguramente hay mucho de verso y de marketing también. Pero no es el todo de la agroecología como lo hay en todo, ¿no? Bien. Mariana, ¿querés agregar algo? No, está bien. Bárbaro. Hay una pregunta. ¿Se han encontrado alternativas orgánicas al manejo de la deficiencia de zinc? Bueno. Sí, no sé si querés, Mariana, hablar algo. No, que vimos, o sea, publicaciones en revistas, por ejemplo, mexicanas, de pecaneros, que en manejos orgánicos de muchos años, el mismo suelo termina ofreciendo el zinc que la planta necesita. Mientras tanto, se va aportando de otras formas. Alejandro, si quieres explicarlo vos. Exactamente, nosotros estamos acostumbrados a ver muchos análisis de suelo donde tenemos factores limitantes, pero cuando entra la biología a jugar y cuando entra a jugar la porosidad del suelo, a descompactarse, a ver aire en las raíces, bueno, toda la solubilización de esos minerales del suelo cambia. Entonces pasás de un suelo deficiente a un suelo que no es más deficiente. Eso por un lado. Después, si uno no está en esa condición ya de equilibrio, sino que estás iniciando un proceso, bueno, sí, se utilizan, generalmente se hacen quelatos orgánicos, utilizando microbiología, utilizando suero de leche, utilizando, digamos, activadores como puede ser melaza, para que generen el proceso de quelatización del zinc, y esa quelatización, ¿qué es? Es neutralizar la carga eléctrica del mineral para que pueda entrar a la planta. Bueno, eso se hace en forma biológica. Claro. En ese caso, vía foliar, ¿no? Como una aplicación foliar, igual. Bien. ¿Podrán ampliar la experiencia de manejo de la sarna, que es la principal enfermedad a la que tenemos miedo los que utilizamos sistemas convencionales? Sí. Si querés arranco yo o querés arrancar vos, Mariana. Dale. No, dale. Nosotros lo que queremos lograr es que no ocurra la sarna. Todavía ocurre en el cultivo, entonces la estamos combatiendo con un proceso con un insumo, un bioinsumo que le llaman agua de vidrio, que es básicamente agua, cal y ceniza, preparado en forma muy sencilla. Quizás seguramente van a encontrar en internet la fórmula. Lo que tiene esa agua es un pH muy elevado y controla por contacto. Entonces, si bien, digamos, es una herramienta que estamos utilizando para específicamente la sarna, la idea es que no aparezca más, pero todavía no tenemos el ecosistema en equilibrio. Okay. Y la verdad es que la observamos con lupa, la observamos con 60 aumentos, todo, y la vemos que la sarna se seca. Vuelve a aparecer. Significa que seguimos con un sistema desequilibrado, entonces la tenemos que volver a aplicar. Pero bueno, el efecto lo estamos viendo. No sé, Mariana, vos... Depende también depende del punto de comienzo de esta transición. Como dice Alejandro, este es un ejemplo de un sistema totalmente desequilibrado, o sea, con una presencia fuerte de sarna. Si uno arranca más temprano en una plantación joven, implementar el manejo agroecológico, sería esperable lograr el equilibrio más temprano y que la planta no se enferme. Además de que podemos pensar ya elegir los cultivares a utilizar,
atajar lo que tenemos, ¿no? Y lo que vimos también, un comentario adicional corto, lo que vimos también en lo de Aníbal Argomedo, una finca con 20 años sin aplicaciones, con cultivares sensibles a sarna que no tienen nada, ni una sarna, ni en la hoja, ni en el ruesno, ni en ningún lado. Y él no aplica nada. Entonces, eso es también una buena demostración, ¿no? Bueno, y bueno, lo que me preguntan acá, si se mantuvo el rendimiento de la finca de San José con agroecología, si tienen los datos, si saben de algo. Todavía no, porque está en un desequilibrio muy grande, por ahora todavía no. Sí tenemos datos de otras fincas que están produciendo ya en forma equilibrada, con rindes de 1.200, 1.500 kilos, y algunos nos han dicho 2.000 kilos también. 2.000 Pero kilos por esta hectárea. finca de San José todavía no. Bien. Bien. Estamos bien de Bueno, tiempo. creo que estamos con el tiempo. Vamos igual de todos modos. Hay varias preguntas más. Se las vamos a estar transfiriendo a Alejandro y a Mariana para que eventualmente las puedan responder en forma directa después. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Recuerden que todas las preguntas que fueron quedando para atrás, tanto para las charlas de Mariana como las otras, dirigirlas al mail del clúster, y de allá, bueno, serán redireccionadas a los distintos disertantes. Y les agradecemos la participación de ustedes, y bueno, ahora queda nada más que el cierre de la jornada, teniendo en cuenta que están ustedes. Les pido que nos acompañen. Voy a leer unas palabras para dar la culminación a las jornadas. Es largo, pero bueno, como secretario del clúster del PECAN y en nombre de toda la comisión directiva, voy a dar por finalizadas las 12ª jornadas técnico-comerciales, que fueron un enorme desafío para nosotros. Hacerla de forma virtual por primera vez en este año, de la mano de Carlos Hoffman y de la productora de él, toda la comisión organizadora. Decirle que la verdad que estas jornadas han sido estupendas, han salido muy bien, estamos muy contentos. Y eso nos obliga a superarnos para el siguiente año, demostrando una vez más que el clúster es una asociación donde están todos integrados, todos los eslabones de la cadena productiva del PECAN. Agradecer a cada uno de los disertantes, tanto los nacionales como los internacionales, que estuvieron presentes a lo largo de estos 3 días. Destacar la profesionalidad, el compromiso con la que fueron abordadas todas las charlas. Decirle que cada uno de ellos han opinado libremente, sin ningún tipo de observación de parte nuestra, que hemos tratado opiniones diversas sobre la mesa y que cada uno sabrá despejar lo que considere que es de su utilidad. Por otra parte, agradecemos a todas las empresas que nos acompañaron con sus auspicios. Sin su colaboración, esto no sería fácil, no sería nada sencillo llevarla adelante. Y por último, terminar agradeciendo a toda la audiencia que siguió de cerca las jornadas e invitarlo a participar, a sumarse al clúster para seguir fortaleciéndolo. Siempre con sus aportes son bienvenidos. Sumarse a nuevo equipo de trabajo. Nuevamente, muchas, pero muchas gracias y nos vemos Dios mediante pronto. Muchas gracias a todos y bueno, con esto damos por finalizada la primera jornada virtual del clúster, consecutivas de forma presencial. Muchas gracias a todos. Saludos. Nos vemos el año que viene. Saludos, adiós. Año que viene. Gracias. Chao.